Bienvenidos a nuestro consultorio psicológico online. Hoy día estamos, como todos los jueves, a las 3 de la tarde. Nos conectamos para compartir con ustedes temas relacionados a nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Hoy vamos a tratar un tema que importa muchísimo en el núcleo familiar. La pregunta, como la hemos presentado el día de hoy, es: ¿cómo mejorar la comunicación asertiva en la familia? Para ello hemos invitado a la bachiller Marilyn Falcón Ramírez, a la cual quiero saludar. ¿Cómo estás, Marilyn? Bienvenida a nuestro consultorio psicológico online. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Quiero agradecer, ¿no?, esta invitación que me han dado para poder dar a conocer a mayor detalle sobre la importancia que tiene la comunicación asertiva en la familia, ¿no? Entonces, yo les voy a dar a conocer más detalles de los que ustedes ya, por así decirlo, pueden ya experimentarlo en la familia para que lo puedan practicar en casa con sus hijos, ¿no? Muy bien, entonces invitamos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. En el momento que usted vea esta transmisión, reaccione a ella. Póngale un me gusta, compártela, deja tu comentario. Somos USMP TV y en este momento iniciamos entonces nuestro consultorio psicológico online. Adelante, Marilyn, le doy el tiempo para desarrollar el tema y estamos conectándonos luego de unos minutos para las preguntas del caso. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Quiero saber si se logra visualizar. Sí, podemos verlo, no hay ningún problema. Perfecto, entonces vamos a iniciar. Primero, ¿no?, presentando, como ya lo ha mencionado, el tema que ahora vamos a trabajar juntos es cómo poder mejorar la comunicación asertiva en la familia, ¿no? Este tema es muy importante debido a que muchas de las personas a veces que se encuentran en la familia no saben poder identificar primero en qué estilo de comunicación se encuentran y cuál es el estilo de comunicación que practican para con sus hijos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí cómo es que podemos ver eso, ¿ya? El propósito general de esta información que yo les voy a brindar, esta charla que yo les voy a hacer, es que cada uno de ustedes que se encuentran escuchándome puedan desarrollar diferentes habilidades, estrategias para que lo puedan practicar ustedes en casa, ¿ya? Ese es el objetivo que yo tengo para con ustedes, para que lo puedan aplicar, que sea algo práctico y que no solo quede en algo teórico. ¿Cómo vamos a lograr eso? Vamos a lograrlo entendiendo primero de que nosotros somos seres sociales y que cada uno de nosotros tenemos diferentes comportamientos de por medio. Entonces, para ello siempre es necesario poder ponernos en el lugar de la otra persona y saber también cómo es que se siente. Y a raíz de ello también poder nosotros moderar nuestras palabras para poder recién comunicarnos asertivamente, ¿ya? Vamos a continuar. Perfecto. Entonces vamos a ingresar netamente a lo que es la comunicación asertiva. Pero antes de poder identificar la comunicación asertiva en sí, tenemos que hacer una división, ¿no? Comunicación y asertividad, porque comunicarnos es muy distinto a comunicarnos asertivamente. Comunicarnos en sí es poder intercambiar información, mi persona con otra persona, compartimos ideas, compartimos tal vez experiencias. Pero comunicarnos asertivamente ya es distinto. ¿Por qué? Porque en el momento que ya lo consideramos como asertividad, la asertividad es mantener también una postura en donde yo voy a mantener contacto visual con la otra persona, le voy a hablar con un lenguaje moderado, voy a estar de manera tranquila, no voy a levantar la voz, voy a estar yo consciente de lo que voy a decir y las emociones que yo voy a expresar con la otra persona, ¿no? Entonces, comunicación asertiva no solo es poder comunicar a la otra persona tal vez mis ideas o que yo puedo pensar, va mucho más allá. Ahí tengo que mezclar también mis sentimientos, mis emociones, todo ello, ¿ya? Continuamos. A ver, primero, para poder identificar esta comunicación asertiva, primero tenemos que identificar nosotros como papás, ¿no? En este caso, si nosotros mantenemos una comunicación pasiva
una comunicación asertiva o nosotros aplicamos una comunicación agresiva. En la comunicación pasiva, como bien lo dice ahí, ¿no? Evita hablar. Muchas veces en la comunicación pasiva, ya sea en rol de papá o en rol de mamá, muchas veces lo que hace es que la persona se quede callada o respete los otros puntos de vista y acorde a ello recién afirme, ¿no? Lo que tal vez pueda pensar o lo que ha querido decir, pero no pudo por esa pasividad que presenta. Muchas veces con esta comunicación pasiva lo que se hace es de que la persona se pueda limitar a poder realizar, expresar también sus emociones, lo que ella puede sentir o pensar, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque tiene el temor al que van a decir las demás personas, ¿no? Por ejemplo, si mamá y papá se encuentran en casa, ¿no? Y el papá, en este caso, es el que brinda las órdenes, el que hace tal vez que los demás, bueno, sus hijos, ¿no? Lo obedezcan. Mientras que la mamá tal vez solo acata esas órdenes, más no agrega algo más a lo que el papá mencionó, ¿no? Tal vez por un temor que presenta al qué va a decir su esposo si tal vez añade más a esa orden, ¿no? Entonces, aquí debería de existir una comunicación mutua, un acuerdo entre ambos para poder determinar las órdenes que ambos van a dar a sus hijos y que uno lo va a decir, pero que la otra persona, en este caso la pareja, lo tiene que respetar para con sus hijos, ¿no? Y la comunicación asertiva es lo que ya hemos mencionado, ¿no? Expone sus ideas de forma clara y concisa. En este caso, la comunicación asertiva mantiene una postura muy adecuada, con un tono de voz adecuado, mira, mantiene contacto visual con la otra persona, va a expresar su incomodidad, va a expresar su molestia, va a expresar también cómo es que ella se siente y cómo es también que quisiera ver tal vez la necesidad de las otras personas para poder ayudar, ¿me entienden? Se pone a pensar y se pone en el lugar de la otra persona. Y por lo contrario, la comunicación agresiva. En esta comunicación agresiva, como bien lo dice, ¿no? Ofende y se opone por la fuerza. Aquí siempre esta persona busca, ¿no? Tal vez ya sea en el rol de mamá o en el rol de papá, busca en que esa persona tiene que ganar mientras que la otra persona tiene que perder. Pero muchas veces no es así, ¿no? Por ejemplo, en la comunicación asertiva es yo gano y tú también ganas. Pero en la comunicación agresiva es yo gano y tú tienes que perder, ¿no? Y muchas veces aquí lo que se genera es la violencia de por medio. ¿Por qué? Porque de repente ahí en el rol de mamá tiene una comunicación agresiva. ¿Y qué pasa con esto, no? Siempre son los gritos de por medio, los insultos, los apodos, y eso genera, ¿no? Una violencia psicológica. Pero aparte de ello también puede llegar a una violencia física, por lo mismo que levanta el tono de voz, ¿no? Siempre están los gritos de por medio, y en ese caso el niño no entiende, ¿no? No entiende a las órdenes que le da su mamá, ¿no? Porque son mediante gritos. Y más reniega la mamá, pero también el niño no va a lograr entender porque nunca le ha explicado tal vez de por qué es de que tiene que hacer tal actividad y por qué no le tienen que estar repitiendo constantemente, ¿no? Ahora, vamos a continuar. ¿Por qué hay que recalcar la comunicación asertiva en sí, ¿no? Hace un momento hemos hecho una diferencia entre estos tres estilos de comunicación que existen, pero ¿por qué tomar más precisión en la comunicación asertiva? ¿Por qué? Porque aquí se valoran las necesidades, ¿no? De ambas partes, se dice lo que se tiene que decir, ¿no? Acorde también a las necesidades que puedan presentar las demás personas, porque hay que recordar que cuando se practica una comunicación asertiva, no solo nos preocupamos por nosotros mismos, sino también nos preocupamos por la otra persona y el cómo se puede sentir con nuestras palabras que nosotros mismos decimos, ¿no? Acá también nos dice, es necesario responsabilizarse de pedir lo que se quiere y se necesita. Muchas veces la persona que practica esta comunicación asertiva siempre se fija en las necesidades de la otra persona, ¿no? No solo se percata en ella, sino también se percata por los demás.
Y eso es lo importante, eso es lo importante de la comunicación asertiva, porque si uno no se da cuenta tal vez cómo es que trata a las demás personas, no va a poder entender también cómo se siente, ¿no? Y si no lo practicamos desde ahora, en este caso en la familia, tampoco se va a poder eso fomentar en sus hijos, ¿no? Entonces, si de por sí, ¿no? La mamá identifica que tiene una comunicación pasiva, ¿no? Y el papá tiene una comunicación agresiva, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? De que nunca van a llegar a un acuerdo ambos. ¿Por qué? Porque el que va a mandar las órdenes siempre va a ser el padre de familia, mientras que la mamá solo las va a acatar. Y los hijos van a tener más temor hacia el padre, ¿no? Y a la madre, tal vez por ahí va a haber más permisividad. Entonces, no van a llevar a un acuerdo. Y lo importante aquí es de que ambos, como padres de familia, puedan tener ese acuerdo de por medio y ambos puedan llegar a una negociación entre padre e hijo. ¿Ya? A ver, vamos a continuar. ¿Qué pasa con estas creencias erróneas que a veces existe en la familia? ¿Ya? Aquí lo que dice, el no tengo derecho, ¿no? A decir no. El decir no a veces es un poco complicado para los padres porque a veces los hijos son muy insistentes, ¿no? Pero con alguna técnica que yo les voy a brindar, ¿no? Vamos a ver cómo es que este no se puede convertir en una negociación y también poder cambiar ese no por otras palabras, en donde realmente va a ser el no, pero vamos a ir eliminando ese no por otras palabras, vamos a poner sinónimos. A posterior después vamos a hacer una práctica sobre ello para que ustedes también me puedan comprender, ¿ya? Después, hacer requerimiento justo y razonable, ¿no? A discrepar, eso, el no tengo derecho a discrepar. Eso tampoco es permitido, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de la comunicación asertiva nosotros sí podemos decir lo que pensamos, lo que sentimos, pero hay muchas maneras de poder explicarlo y poder decirlo, ¿no? Pero tenemos que nosotros también poder saber cómo hacerlo. ¿Me entienden? Porque si no identificamos nuestros errores como personas, identificando nosotros cómo es que nos comunicamos a las personas, cómo es que nos comportamos, tampoco vamos a poder saber cómo es nuestro comportamiento para las otras personas. Entonces, es muy importante que nosotros podemos, primero, conocernos y después, ya de conocernos, yo ya sé cómo voy a reaccionar ante tal situación o ante tal acción. Entonces, sabiendo yo eso, recién yo me voy a enfrentar con la otra persona, pero moderadamente, ¿no? Siempre haciendo conocer nuestro punto de vista con respeto y con amor, ¿ya? No tengo el derecho de enojarme. Todas las personas podemos enojarnos en algún momento, todas las personas tenemos emociones de por medio, todas en algún momento podemos sentirnos alegres, felices, podemos sentirnos tristes también, podemos sentir ira, frustración. Sí, pero hay que saber manejarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos encontramos en una posición en la cual estamos enojados, ¿no? Y voy a enfrentarme a otra persona que no se encuentre en la misma posición que yo estoy de enojo, lo que voy a hacer es generar conflicto. Entonces, yo sí sé cómo me pongo cuando me enojo, entonces tengo que controlarlo, ¿no? Por ejemplo, en la familia, mamá discutió tal vez con el padre, con el papá, ¿no? Y de por medio los hijos no saben que ellos han discutido, pero la mamá está enojada también con ellos. Y los hijos no saben el porqué del enojo, nunca le han explicado, no le han dicho. Entonces, a veces hay situaciones que pueden pasar en casa, ¿no? Que como adultos lo tienen que manejar, ¿ya? Pero tenemos que hacer una separación, en este caso, con los hijos. Porque si los hijos se entrometen en la discusión tal vez que hay en los padres, en estos enojos que puede existir, los hijos no lo tienen que presenciar, ¿me entienden? Hay que fomentar siempre la comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque si no se fomenta ello en casa, en este caso ustedes que son los adultos, ¿no? Que deberían de fomentar ello y que lo pueden poner en práctica, los niños desde pequeño, por el aprendizaje vicario, van a llegar a aprender eso, ¿no? De comunicarse
claro, mirar a los ojos, expresar sus emociones. Pero si no lo ven en casa, ¿dónde lo van a aprender? ¿No? Porque ellos lo tendrían que replicar en el colegio, lo tendrían que replicar con otras personas, con otros familiares, pero si no lo ven en casa, no lo van a poder hacer, ¿no? El debo, el ser admirado por otras personas, el ser perfecto, el no debo, ¿no? Decir algo negativo a la persona. En este caso, el no debo. Nosotros sí podemos decir nuestras incomodidades que tal vez podemos observar en otras personas, sí lo podemos decir, pero hay maneras para poder llegar a esa persona, ¿no? Siempre rescatando el lado bueno, las actitudes positivas de esa persona y tal vez dándole un consejo de por medio para que pueda mejorar, ¿no? Vamos a continuar. Uso de mensajes yo. Esto es algo práctico que debemos de poner, ¿no? Nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿no? El uso de mensajes yo. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Cuando tú, menciona ahí, y luego menciona el establecer el comportamiento, ¿no? Vamos a hacer en el caso de un niño que anda mucho en el celular, ¿ya? Cuando tú estás mucho tiempo en el celular, me siento enojada porque no has terminado de hacer tus tareas. Te pido por favor que termines de hacer tus tareas. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo ahí con los mensajes del yo? Primero, estoy estableciendo el comportamiento que de por sí me enoja, me molesta, y estoy también ahí, como dice, ¿no? El sentimiento. Yo me siento enojada, dice. ¿Por qué? Porque, ahí dice, establecer la consecuencia, porque no has hecho tus tareas, ¿no? Te pido, por favor, que las hagas. Estoy manifestando el comportamiento, estoy manifestando el sentimiento, estoy manifestando la consecuencia y por último estoy pidiendo. No es malo pedir, ¿ya? Más bien es bueno poder expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque si no lo hacemos, otras personas no lo van a adivinar. ¿Entienden? Nosotros tenemos que expresar lo que sentimos para que de esa manera no se generen suposiciones. ¿Por qué creen que a veces existen en la familia problemas entre el papá y la mamá? Porque a veces la mamá se enoja y de por medio no hay, a la mamá no le avisa al papá del por qué se ha enojado o de por qué se ha molestado y el cómo se siente. Entonces, por eso papá supone que ella está molesta por otra situación, cuando no es así. De repente a mamá le ha incomodado alguna situación que papá ha hecho. Entonces, pero no se lo dice, ¿no? Entonces, lo que más tendríamos que poner en práctica aquí es el hecho de poder decir lo que sentimos. Y de eso se trata la comunicación asertiva en la familia, ¿no? El hecho de poder expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, poder decir a la otra persona realmente lo que nos incomoda para que de esa forma no se generen suposiciones. ¿Por qué? Porque una persona, yo no voy a poder adivinar el comportamiento de la otra persona, pero si tú, la otra persona, me lo dice, yo sí voy a poder saber cómo reaccionar, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre yo poder decir cómo me siento y la otra persona me pueda entender, a que yo me quede callada y la otra persona pueda suponer algo que tal vez no es cierto, ¿ya? Vamos a pasar. El disco rayado. El disco rayado es básicamente a reemplazar este no que en un inicio les había comentado, ¿se acuerdan? Este disco rayado básicamente es decir no, pero utilizando otras palabras, otros sinónimos, ¿ya? Por ejemplo, acá está el hijo y el padre, ¿ya? El hijo dice, ¿no? Quiero que me permitas ir a la fiesta todos los fines de semana. Padre le dice, ¿no? Solo puedes ir cuando tu mamá y yo lo decidamos, ¿no? Y el hijo dice, ¿y qué tiene de mal? Todo el mundo lo hace. Y el papá le dice, ¿no? Lo hacemos por tu bien. Es peligroso que asistas a esos lugares. Y el hijo le comenta ahí, ¿no? A ustedes les gusta fastidiar. De todas maneras lo voy a hacer. Y el padre le dice, no queremos ser cómplices de lo que te pueda suceder, ¿no? Entonces, en todo momento está mostrando la negatividad de por medio, sin embargo, no lo está diciendo con un no quiero que bajes o no puedes ir,
Te estoy diciendo que ya no me insistas, no me molestes, en otro momento. No, no lo estoy diciendo de esa manera. Lo estoy diciendo con otras palabras, pero que la otra persona también me está entendiendo. En este caso podría ser con un adolescente, ¿no? Que quiere ir a las fiestas, ahí menciona. Ahí es donde a veces la familia no sabe cómo poder manejar, porque está entre que sí, ¿no? El hijo adolescente tiene que conocer más personas, y entre que no, porque le puede pasar algo. Pero siempre es bueno, en este caso, poder conversar previamente con la mamá o con el papá, ambos, sentarse y tomar una decisión de por medio. Porque imagínense, ¿no? Que el papá tome la decisión en que sí vaya a la fiesta que están indicando. Y la mamá, por otro lado, dice que no, ¿no? Que no vaya, ¿no? Entonces, el papá le da la indicación a su hijo de que sí, efectivamente va a ir. Pero la mamá, por otro lado, se niega. Entonces, lo que va a hacer allí es de que el hijo a veces siempre se pueda pegar tal vez al papá por este permiso que siempre le da, ¿no? Entonces, por eso es que ambos deben de llegar a un acuerdo. Si es el caso en que la mamá está practicando la comunicación asertiva y el papá todavía no sabe qué es necesario también que la madre de familia también pueda hablar con el papá y que ambos puedan tomar una decisión, porque en este caso ambos son las personas adultas, ¿no? Y ambos tienen que tomar una decisión con el bienestar, ¿no? Porque esta decisión que van a tomar va a ayudar de todas maneras a su hijo, ¿no? Es el bienestar de la familia, ¿ya? Entonces, esta que les he presentado es otra técnica que se puede aplicar para con nuestros hijos, ¿ya? Y la otra, ¿no? Que es el uso del yo, y esta que es el disco rayado, ¿ya? Ahora, se requiere asertividad para poder expresar lo que sentimos, ¿no? Como ya lo hemos comentado, los pensamientos, las ideas, ¿no? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, tu posición y oposición respecto a las peticiones que también hemos mencionado de que no es malo, ¿no? El pedir no es como algo erróneo que se ha generado, ¿no? No, al contrario, el poder decir lo que sentimos y el poder pedir también lo que nosotros deseamos es adecuado, ¿ya? Reconocimiento sin herir ni humillar, ¿no? Por ejemplo, esto de las comparaciones, ¿no? A veces por ahí la mamá puede comparar al otro hijo, ¿no? Entonces genera una rivalidad de por medio, una competencia en ambos, que tal vez podría lastimar, en este caso, a los hijos, ¿no? Porque existe una comparación de por medio, ¿no? Mira, tu hermano, ¿no? Es así, o tu hermano está sacando buenas notas, ¿no? Entonces genera una comparación, una rivalidad de por medio, ¿no? Entonces, no. Ahora, para también generar asertividad se necesita la firmeza, la paciencia, siendo específico y sin prejuicios, ¿no? Eso es muy importante dentro de lo que tenemos que practicar en la asertividad. Por ejemplo, ¿no? En algún momento estaba con una paciente, ¿no? Que me comentaba, yo le digo a mi hijo bastantes veces, muchas veces, de que cuide las hojas de su cuaderno, ¿no? Y sin embargo, siempre cuando llega del colegio, viene con las hojas dobladas. Entonces, vamos a poner, ¿no? El caso, que ella le comenta bastantes veces, pero si nosotros hacemos suposiciones de por medio sin antes consultar al niño y de frente gritarle, vamos a hacer que el niño también se asuste, ¿no? ¿Qué tal vez ha podido pasar en el colegio? Que las hojas se han podido doblar. O tal vez el niño ha podido prestar el cuaderno a otro niño, ¿no? Y el niño de repente, el que ha prestado, lo ha doblado, ¿no? Y no sabemos si realmente, en este caso, su hijo lo hizo, ¿no? Entonces, primero hay que poder preguntar, saber, preguntarle muy bien y en claro qué es lo que ha pasado en el colegio y por qué las hojas nuevamente han venido dobladas, ¿no? Y ahí recién poder entender si realmente su hijo lo hizo o lo hizo otra persona, ¿no? Entonces siempre es bueno no suponer, siempre es bueno preguntar, consultar a la otra persona qué es lo que ha pasado, ¿ya? A ver, vamos a pasar aquí. La conducta adecuada no verbal, ¿ya? Cuando nosotros nos comunicamos, la comunicación no verbal, en este caso, la forma, los gestos, cómo nosotros miramos a la otra persona, dice mucho. Por ejemplo, en la comunicación agresiva,
Si una persona mira fijamente y con un gesto, con el ceño fruncido de enojado, nos va a generar miedo porque vamos a sentir nosotros que estamos siendo atacados. Pero si nosotros nos comunicamos con una postura firme, manteniendo el contacto visual, haciendo gestos según, ¿no?, a lo que yo quiero expresar, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy expresando tristeza, me siento triste, pues es claro que de por medio van a salir algunas lágrimas, voy a estar triste, ¿no? Ahora, la expresión facial también dice mucho, ¿no?, de lo que yo quiero comunicar y quiero expresar a las demás personas, ¿no? El tono y volumen de voz también es muy importante, porque imagínense, ¿no?, que si una persona está molesta, está enojada y levanta el tono de voz, la otra persona también, ¿no? Probablemente, dependiendo también a los comportamientos que pueda tener, puede levantar la voz o tal vez incluso se pueda sentir mal, ¿no? Y esto usualmente pasa en casa, ¿no? Con el papá, la mamá, y como nuevamente les repito, si esto pasa, ¿no?, o sucede en el hogar, siempre es bueno que lo puedan mantener como adultos, ¿no?, como padres, y haciendo una separación, en este caso, a los hijos, ¿no?, que ellos no puedan escuchar de estos inconvenientes que puedan presentar en casa. Ahora, ya esto ya es algo más directo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo reaccionó la última vez que se enfrentó a una crítica? ¿No? La otra pregunta, ¿la aceptó con gusto? ¿Se enojó? ¿Qué es lo que pasó en ese momento, ¿no?, que vino esa crítica? ¿Podemos aprender a aceptar la crítica sin que nos duela tanto y verla en su justa medida? Ya. Muchas veces cuando existen críticas de otra persona o algún llamado de atención, siempre no todas las personas reaccionan de la misma manera. Entonces, esto genera que la persona reaccione en el momento por su emoción. Sin embargo, la crítica constructiva siempre ayuda a poder mejorar a la persona, y por eso, si nosotros nos comunicamos asertivamente, vamos a poder, uno, aceptar lo que nos dice, y otro, también poder reaccionar acorde a la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque es una crítica constructiva y tenemos que acatarla, ¿no? ¿Para qué? Con el objetivo de mejorar. El objetivo es eso, ¿no? Mejorar. Por ejemplo, si ahora estamos identificando que tal vez tengo el estilo de comunicación pasivo, o tengo el estilo de comunicación agresivo y quiero llegar yo a mantener una comunicación asertiva, lo que yo tengo que hacer como primer punto es identificar en dónde estoy y a dónde quiero ir, a dónde quiero yo llegar, ¿no? Y en este caso, una crítica constructiva no es mal, ¿no? Vamos aquí. Esto ya es un mensaje ya de reflexión para ustedes, ¿no? El hecho de que podemos decir a nuestros hijos lo que queremos y esperar de ellos sin alterarnos nosotros, ni agredir a las demás personas o manipularlos, ¿no? Va a generar en ellos una seguridad de por medio, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto va a servir para el futuro. Si esto se comenta en casa desde las edades primarias, desde muy pequeños, es claro que ellos lo van a difundir con las demás personas, ¿no? Ya sea en lo académico, cuando ellos sean profesionales, hasta incluso cuando ya tengan el rol de padres. Pero si por lo contrario no se practica esta comunicación asertiva en la familia, lo que se va a hacer es de que el niño siempre esté envuelto en ese vínculo, ¿no? De los gritos, de levantar la voz, de enojarse, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos estén estables emocionalmente, nosotros tenemos que brindar ese ejemplo para que ellos puedan seguir mejorando, ¿no? Y que ellos también lo puedan difundir, ya sea en el colegio, con otros familiares, con nosotros mismos. Y bueno, vamos aquí, en donde también es un mensaje para ustedes, ¿ya? Para que puedan generar vínculos efectivos en la familia y considerando siempre lo que es la comprensión, ¿ya? Si nosotros comprendemos cómo se siente la otra persona y la entendemos, vamos a poder saber cómo poder llegar a esa persona.
Pero si por lo contrario no entendemos cómo se sienten ni tampoco la comprendemos, no vamos a saber nosotros cómo poder hablar con la persona. Entonces es muy necesario ponernos en el lugar de la otra persona. ¿Listo? Muchas gracias con todos. Ahora sí vamos a proceder a las preguntas. Muy bien, muchas gracias primero por el tema desarrollado y es realmente necesario, ¿no?, para nuestra sociedad, porque sabemos que el núcleo de nuestras sociedades efectivamente es la familia, y en la familia tiene que haber una comunicación fluida, tiene que haber una comunicación que permita el progreso de cada uno de sus miembros, y normalmente son los niños los que terminan sufriendo las consecuencias por quizás el desconocimiento o los comportamientos de los padres. Y justamente respecto a ello es que nos hacen la primera pregunta. Nos hacen una consulta relacionada a el tema de la edad adolescente, ¿no?, cuando los jóvenes ya no hablan mucho con los padres, y ya sus círculos más cercanos son los amigos, y cómo llegamos a ello, cómo generamos una comunicación asertiva con los adolescentes, 14, Ya, 15, 16 años, cómo llegar a perfecto. estos grupos. Perfecto. Algo que tenemos que identificar aquí, y que también había mencionado, es sobre las edades primarias, ¿no? Muchas veces, cuando ya son grandes, en este caso adolescentes, los adolescentes buscan ser adaptados, ser aceptados en un lugar. Y en este caso ya están en la secundaria, ya se están relacionando con otras personas que tal vez tienen otro tipo de comportamientos, ¿no? ¿Por qué mencionaba tanto las edades primarias, ¿no? ¿Por qué me apegaba tanto a ello? Porque es aquí, ¿no?, desde que son pequeños, poder fomentar que cuando nuestros hijos sean grandes, nosotros no tengamos que ir hacia ellos, sino que nuestros hijos vengan hacia nosotros. Y esto lo fomentamos desde muy pequeños, porque a veces las mamás, ¿no?, se preguntan y dicen, ¿por qué mi hijo no me cuenta, ¿no?, qué es lo que está pasando en el colegio? ¿Por qué no me cuenta? ¿Qué es lo que le está sucediendo? No sé. Y es porque tal vez cuando era más pequeño, ¿no?, no ha habido esa confianza de por medio, ¿no? O tal vez si ha existido esa confianza no se ha ido fortaleciendo a lo largo del tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer desde ahora es que nosotros, no es tarde, ¿no? No es tarde para poder llegar a nuestros hijos adolescentes, no, no es tarde, pero sí el hecho de poder conocer más sobre sus gustos, qué no le gusta, compartir momentos con el papá también, la mamá, programar un día de salida, ver también cómo se comporta con otras personas de su edad, porque tal vez o podemos observar cómo es que se comporta con nosotros, pero también ese comportamiento no puede ser así con las demás personas, tal vez con las otras personas es más abierto, conversa más, no sabemos, ¿no? Pero si nosotros nos podemos pensar con cómo se comporta con nosotros, ahí sí vamos a decir tal vez de que con nosotros no tiene mucho apego, ¿no? Entonces, no es tarde, de una vez, ¿no? Programen una salida juntos, o sin ir muy lejos, siéntense en casa, ¿no? Algo práctico, siéntense en casa, elijan a una persona, que en este caso sería la moderadora, ¿no? Y que recopile cómo es que se siente cada miembro de su familia, y anótenlo, ¿no? Anótenlo para que de esa manera también puedan descubrir situaciones que tal vez el adolescente, el niño pueda estar incómodo, molesto, y que no las ha manifestado con sus papás, pero tal vez en ese momento de comunicación, que están todos juntos, lo va a decir. Y ahí recién el papá, mamá, se va a poder llegar a enterar qué es lo que está pasando, ¿no? Eso sería. Muy bien, muchas gracias por esa primera respuesta. Nos hacen una siguiente pregunta relacionado al asunto en que en las familias muchas veces se suele llevar la conversación o las discusiones que existen por un plano subjetivo, ¿no?, y pocas veces objetivo, ¿no?, por el hecho de la diferente percepción que pueda tener ya sea el padre sobre el comportamiento del hijo, o el esposo sobre el comportamiento del esposo, o viceversa. En este tema, ¿cómo
podríamos ayudar a que las familias por ahí tengan mayores espacios de conversación y que estas conversaciones estén basadas en argumentos o en hechos objetivos para que puedan encontrar una solución a los problemas que estén pasando. ¿Cómo ayudaríamos en ese sentido? Ya, primero, para poder llegar a esta conversación que quieren, ¿no? En este caso sería familia, primero tenemos que nosotros poder entender el comportamiento de la otra persona y que también la otra persona pueda entender a sí mismo y reconocer cómo es que se comporta. Porque si en casa existe un papá violento y en casa existe una mamá sumisa, lo que va a hacer es que siempre el papá esté determinando las órdenes o las reglas que tiene que hacer en casa, ¿no? Generando que el hijo, pues, se asuste, ¿no? Entonces, no vamos a llegar a un acuerdo de por medio. Si queremos ver la ayuda de por medio, tendríamos que ir con toda la familia. Si abordamos toda la familia, ahí recién vamos a poder identificar cómo es que se comporta cada integrante de la familia. Porque uno es como yo lo percibo, como yo lo veo, como a mí me pueden tratar. Pero es muy distinto también el comportamiento de la mamá, del papá y de los otros hermanos. No lo sabemos. Por eso es necesario que abordemos a toda la familia, poder juntarlos y poder también recibir el punto de vista de cada uno y acorde a ello recién poder manifestar, ¿no? Y decir, efectivamente, el comportamiento de tal persona está tal vez lastimando, ¿no?, a su hija mayor, ¿no? Entonces, ahí recién vamos a poder entender que realmente cómo se comporta el papá lastima a la hija mayor. Pero si la hija mayor tampoco puede expresar por temor a su papá y cómo se siente, entonces tampoco lo vamos a poder descubrir. Entonces, por eso es necesario de que a toda la familia se la pueda reunir y recién poder ahí recopilar información que nos pueda ayudar a resolverlo con cada integrante de la familia. Eso es muy importante, ¿no? Eso sería respecto a esa pregunta. Bien, y una tercera y última pregunta que nos hacen, y la voy a trasladar tal cual. Nos dicen, mi hija en la casa interactúa con el resto de la familia, hay una buena interacción comunicativa, pero cuando está en otros grupos no lo hace. Bueno, le consulto entonces, ¿a qué se deberá eso? Perfecto. Interactúa, Muchas, pero ujú. lo que nos dicen es que les está costando. Perfecto. Muchas veces justo esos casos llegan a mi persona, ¿no? En donde me comentan, ¿no? Mi hija se siente muy a gusto, habla con nosotros, conversa con sus abuelos, con sus tíos, con todos ellos. Pero una vez, ¿no?, que viene o la llevo a otro lugar para que pueda socializar con otros niños, no lo hace. No lo hace, no responde, se apega más a mí y todo ello, ¿no? Entonces me comenta, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? Primero, descubrir qué es lo que pasa en el hogar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con mamá? ¿Qué es lo que pasa con papá? ¿Qué es lo que pasa también en el colegio? Nosotros la vemos en el hogar, ¿no? Pero como papá o mamá no se puede ingresar a la escuela, ¿no?, al colegio para poder ver su desenvolvimiento. No podemos ver eso. Sin embargo, podemos solicitar cómo es que ella se comporta, ¿no? Porque tal vez si solo esos comportamientos lo hace en el colegio y lo hace en casa, ¿no?, y puede tener una buena relación con mamá y con amigos cercanos, en ese caso solo es con los amigos y solo es con el padre de familia. Pero, ¿qué sucede con las otras personas? ¿Se comunicará? ¿No se comunicará? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, es muy necesario que podamos averiguar, ¿no?, si solo es con personas que conoce o también muestra un cierto rechazo o aislamiento con personas que tal vez no son, pues, ¿no?, de su círculo social, ¿no? Pero también puede existir que tenga más apego, en este caso con mamá, con papá. Sin embargo, como niño o como niña,
es un ser social. Por ende, tiene que aprender a comunicarse, tiene que aprender a socializar, tiene que aprender a entablar una comunicación, tiene que aprender a presentarse, a decir, ¿no? Yo soy Marilyn y tengo tantos años, y eso es lo que tiene que aprender, ¿no? Pero si se aísla de personas que no conoce, entonces hay que ver cuál es la razón, ¿no? Que la mamá pregunte, en este caso a la pequeña, de la mejor manera, con todo lo que hemos aprendido el día de hoy, a practicar la comunicación asertiva y acercarnos a nuestros hijos y preguntarles de la mejor manera. Tampoco ir de frente y decirle, ¿no? ¿Y por qué no hablas por qué no hablas con personas que no conoces? No, sino el hecho de poder ir, de averiguar primero y recién ir preguntando hasta poder saber el por qué realmente, ¿no? Y que no simplemente nos respondan con respuestas cortas, ¿no? Sino que también ella se pueda explayar, pueda hablar, pueda comentarnos, de repente por ahí ha podido suceder algo y no lo sabemos. Entonces, por eso es necesario que la mamá pueda llegar a la niña, pero con una comunicación asertiva, ¿no? Eso sería. Muy bien, muchísimas gracias por esas respuestas, en realidad también por todo el tema que hemos desarrollado el día de hoy. Hemos llegado a la parte final, el agradecimiento para Marilyn Falcón Ramírez, y que hoy ha sido nuestra invitada especial en el consultorio psicológico online. Marilyn, nuevamente, muchas gracias y esperamos contar contigo en una próxima edición de nuestro consultorio. Excelente, yo encantada, muchas gracias. Y bueno, este tema a practicarlo porque es muy importante para la familia, ¿no? Entonces ya nos estaremos viendo tal vez en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, señores, nos vamos hasta el próximo jueves con otro tema en el consultorio psicológico online. Hasta la próxima semana.